Bueno, les quería mostrar esto para que vean y entiendan un poquito mejor qué es lo que pasa con la reactancia inductiva, que habíamos visto, que depende de la frecuencia y es equivalente a la resistencia para un circuito. En este gráfico tenemos lo que es el voltaje. No hace falta que miren y que estén observando la variación, sino que miren, en este caso lo que voy a hacer es variar la frecuencia, entonces miren que esto permanece constante, la amplitud, el valor máximo va a permanecer constante del voltaje de la fuente. Y en este caso lo que está en amarillo es la corriente que está circulando. Fíjense que tiene una amplitud y la misma frecuencia que esto, porque habíamos dicho que lo único que pasaba entre uno y otro era que estaban desfasados, no ocurrían al mismo instante de tiempo. El máximo y el mínimo ocurrían en distintos instantes de tiempo. La corriente máxima y el voltaje máximo no estaban en fase. Bueno, entonces lo que voy a hacer es aumentar la frecuencia y vamos a imaginarnos que estamos aplicando la ley de Ohm, es decir, voltaje dividido reactancia es igual a corriente. Como habíamos visto que la inductancia, al aumentar la frecuencia, presentaba una reactancia mayor, es decir, una XL mayor. Si aumenta la frecuencia, aumenta la reactancia. Y si aumenta la reactancia, es como que aumenta el valor de la resistencia de esa bobina. Entonces, en el circuito va a haber menos corriente. Y acá lo que voy a hacer es aumentar la frecuencia. Van a ver que esta oscilación va a ser más rápido, esta también. Y vamos a ver qué ocurre con la corriente. Fíjense, estoy aumentando, empieza a aparecer más oscilaciones por segundo, pero fíjense cómo la corriente se va haciendo más chica, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Porque la reactancia inductiva depende de la frecuencia. Más frecuencia, más resistencia, por lo tanto la corriente va a ser más chica. La frecuencia va a aumentar, por supuesto, pero la corriente que circula va a ser cada vez más pequeña. Porque la inductancia se opone más al paso de la corriente cuando hay una variación más alta de la frecuencia. El concepto de qué es lo que sucede, por qué aumenta la resistencia, no tiene que ver con lo que habíamos aprendido el año pasado de lo que ocurría en una resistencia, donde decíamos que esa resistencia eléctrica la podíamos imaginar como que correspondía a la dificultad del electrón de moverse a través de un determinado material. Si le costaba mucho atravesar ese material y había muchas colisiones, esa resistencia tiene un cierto valor. Y si le costaba menos, como en los metales, las colisiones eran mucho menores, eh, la resistencia iba a ser, la resistencia eléctrica en ohms iba a ser menor. En este caso, el efecto no se produce por esas colisiones, sino por el almacenamiento de energía que está ocurriendo en la bobina, y está relacionado con el trabajo práctico que habían visto anteriormente, que es cómo se induce voltaje en una bobina cuando acercamos y alejamos un imán. Bueno, esto es una bobina, pero no acercamos y alejamos un imán, sino que el mismo campo magnético se produce a través de la corriente que está yendo para un lado y para el otro por el voltaje que está apareciendo. Entonces, al variar el voltaje, se induce un voltaje en la misma bobina opuesto al voltaje de la fuente, y esto que hace que aparezca menos corriente porque el efecto, o sea, la diferencia potencial, el voltaje que aparece entre los terminales de la bobina es cada vez más chico porque se va restando el voltaje de la fuente. Entonces se cancelan los voltajes de la fuente y el que aparece en la bobina por el efecto que habían visto en el trabajo anterior, que es el efecto de la inducción electromagnética. Se cancelan esos voltajes y empieza a haber eh, una corriente cada vez menor, porque mientras más alta sea esta variación, es como si fuera que le estoy acercando y alejando el imán muy rápido a la bobina del trabajo que han visto anteriormente, hasta que en algún momento, a la velocidad a la que estoy yendo, esa variación de campo magnético genera un voltaje igual al de la fuente, igual y opuesto. Entonces es como que ponga dos baterías enfrentadas en polaridad, no va a haber circulación de corriente, se van a cancelar entre sí. Y esto va a ocurrir en este caso en la simulación
cuando yo siga aumentando la frecuencia, fíjense que la frecuencia aumenta en los dos gráficos, pero en el de la corriente esta se hace cada vez más chiquita, ¿sí? Casi que va a llegar un momento que no se va a ver la variación porque debería ser una línea esto, ¿sí? Bueno, ahí la simulación llega hasta ahí, pero bueno, ahí ya empieza a haber un error. A ver, ¿dónde está? Bueno, ahí se mantiene, debería, bueno, se me va, ahí está. Ahí debería mantenerse constante. Bueno, recién se movió porque quedó trabado, quedó con el cursor. Bueno, y ahora parece que aumentó, pero no es que aumentó, sino que se ajusta a la escala automáticamente. ¿Sí? Así que esto es muy muy chiquito. La frecuencia es, la frecuencia es bastante alta. Pero vamos a ver de nuevo. Lo vamos a hacer un poquito más rápido, fíjense. Lo voy a dejar ahí para que se pueda observar. Que se ajusten de nuevo. Voy a reiniciar. Ahí vimos, fíjense, los dos tienen un valor a una determinada frecuencia. Vamos a esperar que se complete el gráfico. Y ahí empezamos a variar. Aumenta la frecuencia y la corriente baja. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar. ¿Por qué baja la corriente? Porque la reactancia inductiva aumenta al aumentar la frecuencia. ¿Sí? Bueno, espero que le haya quedado un poquito más claro.